acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidos a Entérate este lunes 14 de agosto del año 2017. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto saludar a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto presentarles lo más relevante de las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. A continuación, estas son las noticias. La Autoridad Electoral Nacional implementa acciones para incluir y propiciar la participación y diálogo con comunidades y pueblos indígenas del país. Presenta el INE su segundo reporte trimestral del ejercicio presupuestal 2017. Realizan examen de conocimientos aspirantes a ocupar la presidencia del organismo público local de Baja California y un cargo como consejera o consejero del organismo público local de Chiapas. Establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el Consejo General del INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas en un informe de gastos distinto al fiscalizado. En materia de fiscalización, la omisión de reportar gastos fue la falta más frecuente en las campañas 2017. Organismo público local de la zona centro del país realiza el primer encuentro regional de educación cívica 2017. Durante este lunes 14 y martes 15, el INE participa en el ciclo de conferencias Integridad Electoral en América Latina. El pasado miércoles 9 de agosto fue conmemorado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015 del INEGI, en México, en total 12.025.947 personas son de origen indígena, lo cual representa el 10.1% de la población total. El 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres. Se tiene registro de la existencia de 68 pueblos indígenas en el país. La Autoridad Electoral Nacional ha realizado diversas acciones para promover los derechos político-electorales de estas poblaciones. Específicamente, el INE, en los trabajos para determinar los distritos electorales en los que se divide el país, implementó el protocolo para la consulta a pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación electoral, con lo que durante 2016 y 2017 consultó a 2.525 instituciones para conocer sus propuestas para ubicar sus municipios al interior de un determinado distrito electoral, así como para ubicar cabeceras distritales. Producto de este trabajo, el país cuenta con 28 distritos electorales federales y con 56 distritos electorales a nivel local con población indígena. Por otro lado, en el marco de la Encívica 2017-2023, el INE implementa los diálogos sobre representación y participación política de los pueblos y comunidades indígenas para propiciar un espacio de intercambio de experiencias sobre la representación política y las estrategias y buenas prácticas internacionales que garanticen la participación de las y los integrantes de los pueblos indígenas. El primer diálogo se llevó a cabo el 15 de junio en Chihuahua, con comunidades de la zona norte del país, así como académicos y autoridades electorales locales y nacionales. El siguiente foro será en Puebla el 30 de agosto y el tercer foro será en Yucatán el 23 de octubre. Otras acciones, específicamente del Registro Federal de Electores durante las campañas de actualización del padrón electoral, son las de difusión en lenguas maternas a través de la radio y mediante perifoneo de mensajes relacionados con el trámite para obtener la credencial para votar. Además, los módulos de atención ciudadana programan visitas a los poblados y comunidades indígenas que particularmente son de difícil acceso, con lo que se trabaja para garantizar que toda la ciudadanía tramite su credencial.
Cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de elegir, de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes, así como de acceder y desempeñar los cargos, garantizando que mujeres y hombres disfruten y ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. Además, reconoce su derecho de elegir en los municipios con población indígena a representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes locales deben reconocer y regular estos derechos, con el propósito de fortalecer la participación y representación política. Los sistemas normativos internos o indígenas, también conocidos como usos y costumbres, son el conjunto de normas, procedimientos, principios, sanciones y cosmovisión a través de los cuales las comunidades y pueblos indígenas regulan su vida interna y resuelven sus conflictos. A través del sistema normativo definen la manera en la que la comunidad elige y nombra a sus autoridades. Y aunque cada comunidad tiene su forma de realizar elecciones, algunos ejemplos son a mano alzada o por pizarrón. En cumplimiento con el compromiso asumido en enero de este año, el INE presentó el segundo informe trimestral del ejercicio presupuestal a través de la Comisión Temporal de Presupuesto 2018. Al segundo trimestre de 2017, el INE ejerció 4.910 millones de pesos, que equivalen al 44.4% del presupuesto anual, que es de 11.053.309.000 pesos. Cabe destacar que los 4.910 millones ejercidos corresponden a lo pagado, lo contratado y lo que se encuentra en proceso de contratación. Además, se informó que se han alcanzado ahorros por 110 millones de pesos, lo que permite estar por cumplir con la meta anual de 115 millones de pesos de ahorros. El INE informó que está en espera de conocer si por decisión jurisdiccional habrá elecciones extraordinarias en 2017 que exijan hacer uso de esta disponibilidad presupuestal o si ese recurso podrá reintegrarse a la Federación en este ejercicio fiscal. El sábado, las y los aspirantes que continúan en el proceso de selección y designación para ocupar un cargo como consejera o consejero electoral en el Instituto Estatal de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, así como la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California, presentaron el examen de conocimientos ya que cumplieron con los requisitos legales establecidos en las convocatorias. En total, el INE recibió 63 solicitudes, de las cuales 59 cumplieron con los requisitos, mientras que 4 no cumplieron. De los registros que pasaron a la etapa del examen, 22 corresponden a Baja California y 37 a Chiapas. El examen de conocimientos será evaluado por el Ceneval y se trata de la tercera etapa de este proceso de selección y designación. Las 10 mujeres y los 10 hombres que obtengan la mejor puntuación en el examen pasarán a la etapa de ensayo presencial el 2 de septiembre. Las designaciones se harán a más tardar el 30 de septiembre de 2017. El miércoles pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el Consejo General del INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas en un informe de gastos distinto al fiscalizado, ya que la omisión de un egreso vulnera la certeza y la transparencia en el manejo de los recursos, así como la equidad en la contienda. A través de una tesis, las y los magistrados determinaron que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, el INE es competente para conocer de la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos, por lo que puede desplegar en cualquier momento su facultad de monitoreo y de detección de irregularidades, entre ellas sus facultades de investigación financiera y de revisión y dictaminación. Todo ello para vigilar el buen uso de los recursos públicos y la legalidad cuando son recursos de origen privado. Escuchamos al magistrado Reyes Rodríguez. Y este criterio que se propone va en esta perspectiva, de hacer eficaz la capacidad institucional en ambas vertientes, tanto de monitoreo como de sanción del Instituto Nacional Electoral, sabiendo que las infracciones y cómo son sancionadas sí inciden en los incentivos para el cumplimiento de la ley y sobre todo en materia de fiscalización es muy relevante, dada la equidad de los procesos electorales que se tutela a través de toda esta regulación.
y aunque el INE no tiene facultades para actuar como Ministerio Público y determinar la comisión de delitos, al ser una autoridad administrativa, sí está facultado para imponer sanciones cuando se infringe la normativa electoral. La ley establece las faltas que el instituto puede calificar, así como las sanciones que puede imponer, que van desde amonestaciones públicas hasta la cancelación de registros de partidos políticos. En los procesos electorales locales de 2017, el INE impuso multas económicas por diversas faltas cometidas en materia de fiscalización, siendo el no reportar gastos la conducta más frecuente, con el 51.3% del total de las multas. Le sigue el registro de eventos de las agendas de campaña fuera del tiempo establecido, con el 21.5%, y el registro de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización fuera de tiempo con el 14.7%. Los gastos no comprobados implicaron el 8.7% de las multas. El rebase del tope de gastos de campaña implicó el 1% y el 2.8% derivó de otras conductas. Al participar en el foro El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres el pasado 9 de agosto en Boca del Río, Veracruz, la consejera del INE, Adriana Favela, reiteró que el protocolo para evitar la violencia política contra las mujeres es una herramienta útil que ha ayudado a distintos órganos a actuar adecuadamente ante estas situaciones. Sí, lo hemos aplicado en la Comisión de Quejas y Denuncias para poder decir que sí tenemos facultades para conocer de casos que se denuncian y que están alegando violencia política contra las mujeres. En su intervención, la consejera Dania Rabel señaló la urgencia de tipificar la violencia política contra las mujeres. Esperemos que si se tipifica, si se saliente que se cometen este tipo de delitos contra las mujeres, pero más allá de eso es un tema de justicia. El tema de que se trate con igualdad a las mujeres es un tema democrático y de justicia. Hoy lunes y mañana martes, el INE participa en el ciclo de conferencias Integridad Electoral en América Latina, organizado por la Fundación Kofi Annan, en la cual autoridades electorales compartirán experiencias, compararán retos e intercambiarán buenas prácticas para enfatizar la importancia de fortalecer y trabajar en la integridad electoral de la región. El objetivo es que los actores políticos nacionales, regionales y globales, con diferentes afiliaciones políticas y posiciones ideológicas, dialoguen sobre la integridad electoral. El evento se realizará en la Secretaría de Relaciones Exteriores con autoridades de esa Secretaría, del INE, de la Fundación Kofi Annan, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las designaciones realizadas por el Consejo General del INE el pasado 28 de junio de Nirvana Fabiola Rosales Ochoa como consejera presidenta y de Marta Elba Isa Huerta, Arlena Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo como consejeras y consejero electorales en el organismo público local de Colima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo el Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, en el que se presentó el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como el Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara la convocatoria a la sesión ininterrumpida del Instituto Electoral del Estado de México para realizar el cómputo final de la elección de la gubernatura en esa entidad, el Consejo General Local entregó el 8 de agosto la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo Maza como gobernador para el periodo del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, indicó que la Sala Superior aún podría pronunciarse en caso de una impugnación de la validez de la elección y de la persona electa como titular del Poder Ejecutivo local.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó el primer encuentro regional de educación cívica 2017, en donde participaron organismos públicos locales de la zona centro del país, quienes analizaron los retos y desafíos que enfrentan los institutos electorales en la implementación del EnCívica y los mecanismos de participación ciudadana de cara a los procesos electorales de 2018. En el encuentro participó el consejero del INE, Marco Antonio Baños. Una jueza de distrito de Chiapas negó el amparo promovido por Margarita López Morales, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de esa entidad, quien fue removida de su cargo por el INE por estar relacionada con la presunta alteración a la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero en la elección local de diputado migrante de 2015. Con el amparo, la ex consejera pretendía que se declarara inconstitucional el artículo 18 de la Ley General en materia de delitos electorales y por lo tanto no existiera tipo penal que pudiera sancionarla, ya que después de haber sido removida por el INE, fue nombrada directora de Asuntos Jurídicos del Congreso local, lo que la Ley Penal Electoral considera un delito. La ex consejera deberá enfrentar el proceso en su contra. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento sobre el derecho de las personas procesadas y sentenciadas penalmente que se encuentran en libertad a contar con una identificación con validez oficial, con el cual llamó la atención sobre la necesidad de implementar un documento gratuito de identificación desvinculado de procesos político-electorales o de cualquier otra índole, que garantice el acceso a las mismas oportunidades para cualquier persona y evite su exclusión social. Cabe recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 38 que los derechos de las y los ciudadanos se suspenden, entre otras causales, por estar sujeto o sujeta a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde la fecha del auto de formal prisión. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes. Recuerden visitar Central Electoral, el espacio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE en www.ine.mx, así como el canal de YouTube INE TV y por supuesto naveguen en el contenido de INE Radio en soundcloud.com. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Que pasen una excelente semana.